Muchas gracias. Compañeras senadoras, senadores, los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a preservar y enriquecer sus lenguas, sus conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Para ello, nuestro marco normativo integrado por el marco constitucional, el convencional y el legislativo han dispuesto la obligación que tiene el Estado en sus diferentes órdenes de gobierno para garantizar este derecho. Esa obligación corresponde al Poder Legislativo Federal a partir de la concepción y elaboración de normas jurídicas y faculta a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos a someter a su consideración un dictamen a minuta con proyecto de decreto turnada por la Cámara de Diputados. En esta minuta se propone reformar los artículos 1, 3, 11 y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. El procedimiento legislativo que vengo a referir comenzó con la iniciativa presentada a fines de noviembre de 2014 en la Cámara de Diputados, que fue turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas. Esa comisión analizó y modificó el texto del decreto propuesto, que fue presentado al Pleno de Diputados, que lo aprobó por unanimidad. De él estamos conociendo en esta sesión. En términos generales, se destaca la importancia de preservar y usar la lengua materna como base del mosaico multicultural y pluriétnico de nuestra diversidad. Reforma al artículo 1. En su texto vigente se establece como objeto de esta ley regular el conocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas. La reforma consiste en agregar que esa promoción sea en el uso cotidiano de las lenguas indígenas. Además, que el reconocimiento, protección y promoción de estas lenguas sea bajo un contexto de respeto a sus derechos. Reforma al artículo 3. El precepto actualmente establece que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana. La reforma propuesta consiste en reemplazar el término pluralidad por diversidad. Podrían parecer palabras sinónimas. Sin embargo, la colegisladora precisa una diferencia conceptual en la que coincidimos estas comisiones dictaminadoras. Pluralidad es multiplicidad, es un vocablo con una connotación numérica, expresa cantidad. En cambio, diversidad comprende diferencia o variedad. En el caso de las lenguas indígenas de México, tiene mayor relevancia la diversidad que su pluralidad. Reforma los artículos 11 y 13. Dispone actualmente que las autoridades educativas federales de las entidades federativas garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe, intercultural. Estas autoridades adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas independientemente de su lengua. Asimismo, en los niveles medio y superior se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. La reforma consiste en agregar que debe asegurarse la práctica y el uso de la lengua indígena. De esta manera, el enunciado dispondrá que las autoridades educativas federales y de las entidades federativas garantizarán a la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su lengua indígena. Asimismo, en los niveles medio y superior se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. Como se aprecia, se trata de reiterar la práctica y el uso de la lengua indígena como se ha establecido en el artículo 1. El artículo 13
establece los objetivos particulares de la ley en estudio. Dentro de ellos, el primero enuncia: incluir dentro de los planes y programas nacionales, estatales y municipales en materia de educación, cultura indígena, las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas. La reforma propuesta, con la que coinciden estas comisiones, es para agregar que la acción de incluir políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo las diversas lenguas indígenas sea bajo un contexto de respeto y reconocimiento de las diversas lenguas indígenas nacionales. Esta reforma está relacionada con la del artículo primero, ya comentada, y las comisiones dictaminadoras consideramos que es procedente que en el sistema educativo nacional se asegure que la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas sea bajo un contexto de respeto y reconocimiento hacia ellas. Cabe subrayar que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es el organismo descentralizado cuyo objetivo es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas, emitió su opinión considerando viable la propuesta de reforma de estos 4 preceptos. El INALI hizo énfasis en su pertinencia, pues se privilegia el uso cotidiano y el desarrollo de las lenguas indígenas en un marco de respeto a los derechos de los hablantes de alguna lengua de esta nación indígena, de estas lenguas indígenas de esta nación. Compañeras senadoras y senadores, de aprobarse este dictamen en sus términos, estaremos concluyendo la etapa que corresponde al Congreso de la Unión dentro del proceso legislativo. La mesa directiva ordenará remitir el decreto al Ejecutivo para su correspondiente intervención en el proceso. Si el Ejecutivo no tiene observaciones, lo promulgará y publicará, y habremos utilizado nuestra atribución legislativa a favor de los pueblos y comunidades indígenas. Es lo que nos corresponde como Senado de la República. Es lo que nos corresponde como mexicanos en un país de culturas diversas y pluriétnico. Muchas gracias. Muchas gracias. Se concede en consecuencia el uso de la palabra al señor senador Eviel Pérez Magaña para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento correspondiente. Gracias, presidente. Compañeras senadoras, senadores, hace unos momentos destacamos el derecho constitucional reconocido a los pueblos indígenas y pueblos y comunidades indígenas en relación a sus culturas e identidad. Derecho que trae consigo la obligación que se impone al Estado, a la Federación, a los estados y municipios, de impulsar el respeto y reconocimiento de las diversas culturas que existen en la nación mexicana. Con esta justificación constitucional, sometemos a su consideración un dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos. Se trata del análisis a una iniciativa presentada en la pasada legislatura de la Cámara de Diputados en diciembre de 2014, que fue modificada por la Comisión de Asuntos Indígenas de la colegisladora y aprobada por el Pleno en esa Cámara el 14 de abril del año en curso en una reserva. Esto muestra la participación de las y los legisladores en esta iniciativa, que derivó en el proyecto de decreto en materia de nuestros dictámenes. Se trata de reformar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en sus artículos 4 y 16. El primero de ellos, dentro del capítulo referente a las disposiciones generales de este ordenamiento, establece en su texto vigente que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la ley y el español son las lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en el que se hable. La reforma consiste, por una parte, en que se incorpore el texto en enunciado que determine que se garantizarán en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia en los que el Estado mexicano sea parte. Por otra parte, se presume del texto vigente el enunciado que limita la validez de las lenguas indígenas nacionales al territorio, localización y contexto en el que se hable. Es necesario enfatizar que en México está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico que atente contra la dignidad humana y que esta discriminación tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, debe subrayarse que los indígenas deben acceder a la justicia del Estado de manera plena, sin desventajas, sin que las lenguas originarias sean un obstáculo o una limitante. Por ello se propone que esta ley determine estos derechos fundamentales, pues se trata de un ordenamiento de carácter general y su objeto es regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. No podemos hablar de justicia y menos de plena justicia en tanto la población originaria de México encuentre en el lenguaje su primer obstáculo para tener acceso a ella. Por esa razón, el proyecto considera suprimir lo que es una verdadera contradicción legislativa. No puede haber una lengua nacional si solo se le reconoce validez en su territorio, localización y contexto. Esta parte, que está actualmente en vigor, es discriminatoria y limita de manera evidente el ejercicio de un derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas. En el mismo proyecto se propone reformar el artículo 16 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos. Este precepto se ubica dentro del capítulo que crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI. Dicho precepto determina su objeto, enumera sus atribuciones, establece la integración de un órgano colectivo de gobierno y del responsable de su funcionamiento, que es el director general. El artículo 16 es un texto vigente, contempla la integración de su órgano de gobierno denominado Consejo Nacional. La reforma consiste solo en reemplazar la presencia de un representante del Instituto Indigenista por un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pues en 2003 se abrogó la Ley de Institución Nacional Indigenista para crearse a través de una ley la actual CDI. Compañeras y compañeros, el proyecto que proponemos y que ponemos a su consideración contiene una reforma de corte garantista, una reforma consecuente con la Constitución que en 2011 ha representado una nueva interpretación de los derechos humanos en los tribunales, en las cámaras y en la observancia por parte del Ejecutivo. Bajo estas consideraciones es que proponemos este dictamen, que de aprobarse en sus términos, tal como dispone el artículo 72 constitucional, da por concluido el proceso legislativo en ambas cámaras. Se remite al Ejecutivo para que, de no tener observaciones, promulgue y publique este decreto. Así estaremos culminando un proceso legislativo, dando agilidad a reformas que hacen posible que los pueblos y comunidades indígenas den un paso más hacia el derecho a la no discriminación y el derecho de acceso a la justicia. Reconocemos el trabajo responsable y participativo de las comisiones dictaminadoras, de los integrantes de Asuntos Indígenas, de la senadora Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, y de sus integrantes. Solicito al presidente de la mesa ordene la transcripción íntegra del presente dictamen en el Diario de los Debates. Por su atención, gracias, presidente.